¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Hola, aquí estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Te pido que vayas conectándote, por favor, porque continuamos con el estudio bíblico. Hoy vamos a ir a Primera de Samuel 5. Amén. Les comparto que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo los filisteos ganaron las dos batallas. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios antes, y en segundo, porque estaban viendo el arca de Dios como si fuera un amuleto. Si gustas, puedes irte a nuestra página web para que veas el estudio de la semana pasada. Bueno, pues hoy les tengo una sorpresa porque está aquí con nosotros Irene Masi. Bienvenida, Irene. Amén, gracias. Amén. Aquí. Es una bendición más que nada, ¿verdad? De estar aquí. Como siempre, cuando vamos a compartir nos tiemblan los pies, porque sí, sabemos que es la palabra de Dios que tenemos que compartir. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Y confiamos siempre que el Señor es el que habla, el Espíritu Santo, y no nosotros. Y prepara tu corazón, invítalo para que se haga ese rema, se haga real en mi vida, en nuestra vida y en la de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Irene, te quiero compartir que casi llevamos un año y medio con el estudio de la palabra. Amén. Vamos en el libro 8, Irene, pero ha sido una enseñanza tan profunda, sobre todo a mí, antes de compartirla, el ir libro por libro, capítulo por capítulo, ha sido una enseñanza bien grande. Aún así, aunque vayas al instituto, pero la palabra cada día te da una nueva enseñanza, te da una palabra de aliento, te da nueva vida, y parece que, pues no parece, ¿no? Como que el Señor te habla al instante cuando tú necesitas en tu vida, ¿no? ¿No te pasa a ti lo mismo? Claro, me pasa todos los días, porque acuérdate, pastora, lo que el Señor nos dijo, que el Espíritu de Dios sería nuestro maestro, nuestra guía, y nuestra revelación. Entonces, tú dices, yo ya leí eso, pero no lo había entendido así, pero de repente te das cuenta que tú estás viviendo una situación, y cuando miras la palabra, ahí te está hablando exactamente de la situación que estás viviendo. Cuando es la idolatría, qué forma de idolatría hemos tenido, porque hemos hablado sobre eso, cuando no estábamos cumpliendo los mandamientos y las leyes del Señor, y cómo lo tomamos tan a la ligera, y cómo hay consecuencias. Entonces, ha sido un proceso que todos estamos pasando, y la mera verdad, yo siempre decía, Señor, me fascina tu palabra, porque todo está ahí para la guía de nuestras vidas. Amén. Y la revelación que Dios sea. Solo te pido siempre, cuando vas a leer la Biblia, pide al Señor, revélate, háblame, Padre, y sabes que te va a hablar en algo que tú dices, yo ya lo había leído, pero no lo había entendido, y no es que no lo entendiste, es que no había esa revelación, y es conforme a lo que está pasando, que la palabra siempre es revelante hasta el día de hoy, que ha pasado más de 2000 años y sigue revelando. Y sigue, ¿por qué? Porque la palabra es viva. La palabra es viva, está con nosotros. El Señor nos habla a través de la palabra, ¿no? Es tan sorprendente y tan bonito, que es lo que queremos compartir contigo. Muchas personas, yo lo he escuchado mucho allá afuera, de que dicen, no, pues es que la Biblia fue escrita por hombres igual que tú y que yo. Sí, pero fue escrita por revelación. El Señor les dijo que escribieran ahí. Y muchas veces hacemos comentarios sobre la Biblia sin siquiera conocerla. Amén. Estamos asumiendo algo, pero no conocemos en realidad su palabra. Amén. Entonces te invito a que hoy aproveches, porque estamos aprendiendo la palabra. Ahora sí que capítulo por capítulo, versículo por versículo. Después de que tú empieces a verla, a vivirla, va a ser totalmente diferente la idea que te vas a formar al respecto, porque es una amistad que haces con nuestro Señor. Amén. Y esa es la relación diaria. Y ¿sabes? Entonces se le llamaban escribas. Escribas eran las personas encargadas que ahora son los escritores, escribir la palabra, pero ellos escuchaban la revelación que se les daba en este tiempo, pues al profeta Samuel, ¿verdad? Y después, más adelante, atrás todos los profetas que ya conocemos, el profeta Elías, el profeta Samuel, sabemos que David como rey, y después ahora, ¿verdad? Vienen siendo los apóstoles. Entonces ellos tenían esas personas dedicadas a escribir, pero la revelación venía del Espíritu Santo a ellos. Y es verdad, cada día así el Señor se quiere seguir revelando a nosotros, y Él dice que, verdad, junto con esto nos dará todas las cosas. Y viene a la revelación. Hay algo que me fascina, que dice,
oído que no oyó y ojo que no vio son las cosas que el Padre tiene preparados para los que le aman. Entonces aún hay más. Síguela estudiando, síguela leyendo, todos los días algo hermoso. Así es. Y aún así, fíjate, esto que acabas de mencionar es una confirmación, ¿no? De cómo Dios va a hablar a sus hijos. Dios va a hablar a quien quiere escucharlo. Ahorita en lo que vamos a estudiar hoy nos vamos a dar cuenta de que teniendo el arca de Dios, los filisteos no pudieron recibir sus bendiciones, no pudieron tener ese acercamiento con nuestro Señor, aún después de ver que Él realmente tiene ese poder, esa facilidad, ¿no? De poder hacer lo que Él quiere. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Pero si tú no lo aceptas, si tú no lo recibes, si tú no lo conoces, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero, amén, si te das cuenta, pastora, que los filisteos, sí, ellos querían seguir en sus obras, pero si te das cuenta que habían escuchado de lo que el Señor había hecho cuando desde que rescató al pueblo de Israel de Egipto y cómo Él, ¿verdad? Terminó con todos los que lo seguían y sabían que era un Dios de tanto poder que le tenían tanto temor, pero lo reconocían como Dios, pero no querían ese acercamiento. Pero en ese tiempo, acordémonos que la gracia estaba, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel, los llamados, y ahora después se nos revela a nosotros los gentiles, pero aún así ellos sabían el poder tan tremendo de ellos que le temían, porque lo habían escuchado, como dice, de oídas había oído. Pero la diferencia ahora, que me fascina, que dice en Job, pero ahora mis ojos te ven. Eso es la revelación que el Señor nos está dando a ti y a mí. Ahora mis ojos te ven. De oídas he oído, pero ahora el Señor se revela y nuestros ojos lo pueden ver. Es la diferencia del Espíritu Santo cuando habita en tu vida, en ti y en mí. Amén, amén, así es. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con la lectura. Aquí está, vamos a ir con 1 Samuel 5, Irene, adelante. Vamos a leer, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el arca en Asdod y Ecrón. Ese es el título. Dice, el 1. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Benecer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Era el Dios de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio, a la estatua de su Dios. Eso me vino a memoria inmediatamente, porque pues yo ya la he leído varias veces, y cómo, o sea, el poder de Dios, como ese Dios lo derribó, o sea, con la presencia, ¿verdad? Así el Señor también nos quiere liberar a nosotros, digamos, porque me emociona. Pero el día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor, y sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos. Qué tremendo, separadas del tronco. Se desmenuzó, ajá. O sea, pero qué curioso, que fue la cabeza, que es la cabeza, lo que te dice todas las manos, lo que mueve y toca. Dice, por eso hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, en Asdod, pisan el umbral, y ni siquiera los sacerdotes. Qué tremendo. O sea, ¿cómo es el poder de Dios tan grande que ni siquiera se atreven aún hasta este momento? Fíjate, perdón que te interrumpa, Irene, ni siquiera ellos que no respetaban a nuestro Dios, ¿no? O sea, como ellos le daban ese valor a ellos, ni siquiera pisaban donde estaba su presencia. Eso me llama la atención. Ajá, es tremendo. ¿Por qué? Porque la presencia es tan fuerte que cuando tú o un espíritu que es contrario de Dios, que no tiene nada más que para hacerse para atrás y retroceder y no va a llegar a ti. Así es lo que está sucediendo. La presencia de Dios se quedó tan real ahí que no podían ni aún los sacerdotes de ellos, que se consideraban pues sacerdotes, ¿verdad?, santos, así se llaman, podían acercarse. O sea, qué tremendo, ¿verdad? El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, qué importante, declaró, el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Mira, qué curioso, aquí pusieron Dios, ellos reconocían a Dios, pero lo ponían con D minúscula y a su Dios con D mayúscula. Por eso el Señor hizo lo que tuvo que hacer. Él es el único Dios verdadero.
Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Mira, allá lo reconocieron, y con el D mayúscula, el Dios de Israel. Dice, trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Pero después que vamos a hacer, perdón, ya se me fue la página, ahí estamos, sí, ya estamos. Dice, por eso hasta el día de hoy ninguno, ya vamos y vamos en el 7. La gente de Asdod reconoció, vámonos al 8, y vamos al 8. Así que convocaron a todos los jefes de filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat. Respondieron los jefes y así lo hicieron. Pero después de que trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Dice. Pero fíjate cómo ellos, o sea, piensan, ¿no? Analizando la palabra, se están dando cuenta del poder del Señor. No sé si esto te pasa a ti. Ves el poder de Dios, ves que Él puede traer esa enfermedad, pero también te la puede quitar si tú te rindes a Él y lo reconoces. Y ellos no, seguían haciéndolo, o sea, querían deshacerse de Él. ¿A dónde lo llevamos? Ya nos trajo esta maldición. ¿Qué piensas de eso, Irene? ¿Tú cómo lo relacionas con lo que pasa ahora en la actualidad? ¿Cómo lo puedes aplicar? Y ahorita lo dicen porque mientras que tú estás hablando y el Espíritu de Dios me está revelando que lo que es revelante ahora, como estamos mirando la pandemia, lo que está pasando ahorita en India, y en India sabemos que adoran a miles de dioses. Ellos hasta adoran a las ratas, hasta adoran los animales, para ellos son dioses. Y ahorita hay una cepa tan tremenda que está matando tanta gente que se soltó. Y mi amiga es hindú, ¿verdad? Y ellos tienen unos dioses que a mí me asustan, porque Dios mío, parecen demonios y me asustan tanto, ¿verdad? Porque los he mirado, o sea, no digo que les tengo temor, sino que los miras y te dices, ay Dios, porque esos tan feos, ¿verdad? Pero se soltó tan fuerte esto que ha muerto tantas personas y se están contagiando y no saben ni cómo ni de dónde les está llegando. Y no vamos a decir todos son iguales, pero otra muchacha que yo he mirado, ella es del Islam, ¿verdad? Y no estamos aquí para maltratar ni decir de otras religiones, sino que estamos diciendo que hay un Dios verdadero y poderoso. Y cuando nosotros nos separamos de Él y no lo reconocemos, y hay tanta maldad y están adorando a otros dioses, mira lo que está pasando. O sea, es casos hasta cerca de 400,000 al día. Fíjate, no hay cómo ni en dónde pueden quemar los cuerpos, ya no hay lugar, la ciudad se está llenando de él y de ceniza, y piensan que son de las cremaciones. Lo que te estoy diciendo ahorita, revelando lo que está pasando ahora, también el Señor quiere hacer lo mismo, que vengamos a Él, que dice que si mi pueblo se humillare y me clamare, entonces yo escucharé, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Entonces ahí está la bendición. O sea, es bien tremendo lo que está pasando en India. Estamos orando porque pues yo conozco muchas personas hindú y las amo, y el Señor las ama, pero qué tremendo lo que está sucediendo si te pones a ver, y es revelante lo que está pasando ahorita. O sea, la palabra sigue fluyendo, ¿no? Sigue hablando, hermano. Yo te invito, nada más dice la palabra, ahora sí, no, como dice que probemos a nuestro Dios en las ofrendas, ¿no? En los diezmos y ofrendas. Gracias, Miriam. Que lo probemos, pero ahorita lo que yo los invito es a que lo llamemos, y que le puedes decir, Dios, si realmente tú vives, si realmente tú existes, demuéstramelo, que le pidas, que hables con Él, que lo reconozcas. Esto es una invitación, pero es forzado, ya lo necesitamos, no podemos seguir con esto. En el lugar en donde estés, en el país en el que te encuentres, la necesidad que veas, ahí donde estás, arrodíllate, reconoce a Dios. Necesitas de nuestro Señor. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. ¿Cómo es posible que veamos que está pasando tanta catástrofe, tanto robo, tanta cosa? Yo lo que siempre les digo, con que yo empiece a cambiar, a recibir a mi Señor y mi área de influencia, ¿a dónde vamos a llegar? Poco a poquito vamos a ir abarcando más y más, pero necesitamos eso. Sí, ahorita, mira, pues ahorita que estás hablando de eso, o sea, el Espíritu de Dios empieza a revelar, y así como nos revela. Entonces, él lo que venía a mi vida, ahorita te decía, antes
la presencia de Dios estaba en esa arca, pero ahora está en ti y en mí y en ustedes que han aceptado al Señor. Y ese poder que está en ti, esa es influencia que el Señor te ha dado con poder y autoridad para echar fuera toda maldad, todo demonio que está alrededor tuyo. Entonces ese es el cambio, tú eres el cambio, inicia contigo, tienes el poder y la autoridad, estableces el reino del Señor. Entonces ellos, la presencia de Dios iba en una arca especial, pero ahora, ¿qué dice? Que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y ahora, pero también tenemos que cuidar ese templo y vivir en santidad, ¿verdad? Porque para que esa presencia esté continua, porque también necesitamos al Espíritu Santo con nuestras acciones muchas veces, ¿verdad? Pero es bien tremendo lo que está pasando y debemos también, así como el Señor, movernos a misericordia y empezar a interceder por las naciones, pero como la pastora dice, primeramente tu influencia alrededor de ti y después del mundo entero. Dice el Señor, pídeme y yo te daré con ello por herencia a las naciones. Amén, fíjate, ahí está la bien promesa. tremendo. Ahí está la promesa. O sea, le pides y lo vas a hacer. Bien rapidito ahorita voy a decir un testimonio, porque sí tenemos que Tenemos pedir. tiempo, Sí, adelante, pero bien chiquito, o sea, sí. yo fui a comprar unas cosas, ¿verdad? Porque me cambié, ¿verdad? Gracias a Dios. Y entonces, pues resulta que lo que hice no me regresaron mi dinero a la tarjeta, pero no tenía el recibo, entonces no iba a ir, pero era pues bastante una cantidad buena de dinero que no me lo regresaron bien, me faltan. Entonces dije yo, antes de venir me dije, ¿sabes qué? En el nombre sea de Dios y te pido, Señor, que es tu voluntad, se me va a regresar todo, porque no vamos a tener pérdidas en el pueblo de Dios. Amén, Ni pérdidas de alma ni vidas, y voy y me regresan todo y hasta más, ¿entiendes? Entonces, o sea, así es el Señor, Él nos quiere dar mucho más allá, dice, su palabra nos dice que Él nos dará mucho más allá y más abundante de lo que pedimos o queremos. O sea, cuando se lo pedimos con fe, Él nos va a dar aún más allá, más abundante de lo que le pedimos y creemos. O sea, es tremendo. Pidamos por esa, el Señor empieza a moverse de una forma sobrenatural de su presencia, y que ahora que tú seas el arca del Señor, yo sea el arca del Señor, pero tenemos que vivir en santidad para llevar su presencia a ese lugar. Así es, y a donde vayamos que seamos luz, ¿no? A ese lugar, a esa casa, que representemos a nuestro Señor. Es sumamente importante que conozcamos la palabra. ¿Por qué? Porque cuando a veces hablamos de que necesitamos santificarnos para Dios, muchas personas creen que porque ya eres cristiana, ya eres santa, ¿no? Ya no vas a cometer ningún pecado, no vas a gritar, no vas a decir nada. No, seguimos siendo humanos, pero estamos ahora dirigidos por nuestro Señor. Ahora nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. Ahora somos personas que sabemos hacia dónde vamos, sabemos en quién confiamos. Es maravilloso, ¿no? O sea, es un tema que podemos hablar toda la noche sobre esto, pero bueno, vamos a regresar otra vez al tema de hoy. Estamos en el 11. Muy bien, déjame. Aquí está. O sea, lo estaba leyendo y luego me impresiona lo que pasa. Sí, hay que seguir comentando porque esto requiere mucho tiempo. El 10 dice, sí, o sea, es bien tremendo para que tú medites en tu casa. Dice, entonces, en el 10, dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar. Nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Pero ¿sabes qué? Porque ellos reconocían sus faltas y sus pecados. Ellos reconocían y tenían temor que algo no estaba bien, por eso en sus vidas. Por eso es que estaba pasando eso en sus vidas. El 11 dice, por eso convocaron a todos los jefes otra vez, o sea, diferentes ciudades, fíjate, de los filisteos, y dice, esa vez protestaron, dice, llévense el arca del Dios de Israel, devuelvan a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Así. Y el 12 nada más dice, los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. O sea, hasta el cielo. Pero, pastora, ¿usted qué cree? Ahora le voy a preguntar a usted. O sea, revelante a lo que está pasando, porque yo, al mirar lo que está sucediendo en la India y hablar con mi amiga, porque ellos tienen hospitales y son doctores, y personas conocidas de ellos han muerto, pero, o sea, miraba a la gente gritando desesperada por ayuda, porque no podían entrar a los hospitales, porque no hay oxígeno, porque, o sea, llorando en la calle. Entonces, yo ahí igual miro que el Señor es tan misericordioso que ese mismo clamor llega hasta el cielo, pero el Señor también quiere que nosotros
seamos los que vamos a llevar esa luz donde hay esas tinieblas y debemos preparar, o sea, ¿usted qué piensa de lo que le está pasando? O sea, en muchos lugares, también en Brasil y... Sí, precisamente la vigilia que tuvimos la semana pasada es lo que estábamos comentando, ¿no? Que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para llevar esa palabra a las personas que están en necesidad, que sepan que lo que está sucediendo allá afuera en el mundo, en su país, no es necesariamente lo que tenga que pasar en sus vidas. Y confiando en nuestro Dios, a lo mejor... quizás un familiar va a fallecer, fíjate en eso, pero va a ser para bien de él, porque va a ir a la presencia de nuestro Señor, en lugar de quedarse a sufrir aquí en la tierra. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo mejor, pero confiando en nuestro Señor va a ser lo mejor para ellos. Entonces, teniendo esa confianza, llenándonos del Espíritu Santo, podemos llevar esa confianza, esa palabra, pero necesitamos estar llenos nosotros primero. Necesitamos trabajar en nosotros, Amén. En ti. Los que estuvimos en esa vigilia, nos llenamos del Espíritu Santo para llevarlo a las personas que lo necesiten. Y es lo que yo creo que tenemos que hacer todos, conocer su palabra y llevar esa esperanza a esos lugares y ayudar en todas maneras. Como dice Jaime muchas veces, ¿no? Que no nada más de la pura palabra se van a alimentar las personas. Si nosotros podemos mandar una ayuda económica a esos países, sí, adelante, el Señor nos provee. Y les recuerdo, somos ríos que recibimos bendición y damos bendición. Así es. Amén. Y eso me compartía mi amiga de Crescendo, dice que ella pues no podía hacer nada, pero lo que ella hacía es que estaba mandando dinero, máscaras, sí. O sea, y ella no es cristiana, pero yo le he hablado mucho del Señor, y cuando ella me hablaba, yo siempre le hablaba de Jesús, y cuando ella me hablaba, yo le hablaba de la palabra. Entonces yo siempre he sido así. Ella me dice eso y yo le hablo, mira, pues que sí, la palabra dice, cuando eres bendición llegará a ti. Amén. Entonces ella está usando sus medios para mandar oxígeno, para mandar máscaras. Entonces dije, si una persona que le sirve a otros dioses está haciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, debemos de movernos a misericordia, interceder, y te aseguro que no importa lo que, si das un peso, pero das con todo tu corazón, eso cuenta como mil, como la viuda, ¿me entiendes? Entonces tu oración, si no tienes otra cosa, entonces debemos de actuar. Y no se me olvida, pasó ahorita, cuando Jesús se movió en misericordia, y cuando él, después de que pasa al río, me voy a regresar un poquito, pero lo que vamos a hablar de la misericordia es que él, lo que dijo Jaime, le da primero de alimentar a la multitud, o sea, le da el espiritual, pero no nos deja sin el alimento físico. Él sabía que tenían hambre, y él sabía que muchos de ellos eran tan pobres que ellos iban por ese alimento, y él los sació, no solo de lo espiritual, pero también de lo físico, que es la comida. Así es, sí. Entonces está en nosotros, ¿verdad?, llenarnos del Señor. Y yo te garantizo que cuando tú estás con el Señor te suple todo te suple. No vas a ver a ningún hijo de Dios que va a estar mendigando ahí, ni comida, ni nada. El Señor nos suple todo, y no es nada más por eso que necesitamos arrimarnos a Él. Pues me va a sacar de pobre, no me voy a arrimar a Dios. No va a ser así, pero empieza a llenarte a ti, a saciarte, principalmente en lo espiritual, en tus emociones, en tus pensamientos, y eso se va reflejando en lo físico. Y te da más que suficiente para que tú puedas ayudar a los demás. Amén. Y trasciende la bendición, sabemos, hasta las mismas generaciones, porque dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Así es que lo que tú haces ahora trascenderá para hasta las 1000 generaciones en bendición hacia tu vida. Amén. Sabemos que vamos a siempre a tener diferentes, el enemigo te va a atacar, pero sabemos que con el Señor haremos proezas, sabemos que con Él brincaremos y saltaremos muros, sabemos que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, desde entonces hasta ahorita, Él no te ha dejado ni te dejará. Dice que aunque tu madre y tu padre te dejaron, pero con todo esto Jehová te recogerá. Amén. Así es, hermanos. Sigue confiando en el Señor. Quizás han sucedido situaciones en tu vida que no tienen explicación, que quizás te has preguntado cómo Dios permitió que esto sucediera. No tenemos explicación para esto, pero te invito a que en lugar de cuestionar, de preguntarle a nuestro Señor, le pidas por esa situación, por ese hijo, por esa hija, por lo que estamos atravesando. Es pedirle a Él, y así Él va a inclinar su rostro sobre ti para escucharte. Amén. Y vas a recibir la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos, Irene. Amén. Esto fue nada más un capítulo, Primera de Samuel,
5, ¿sí? Sí, y que sigan adelantando. Tú Ajá, empieza a adelántate. leer el 6 y así es. Y lo único antes se lo voy a pasar a la pastora para que ella se despida, pero lo que te quería decir, que ahí donde estás en tu casa, Sí. que hagas un altar para el Señor, que dediques tu vida hacia Él, si no lo has hecho, que le entregues tu vida para que tú seas esa arca de bendición y donde tu arca, que eres tú, vayas, la presencia de Dios se manifieste de una manera sobrenatural, porque el Señor nos dijo que Él nos llamó y nos dio un mandato, dice que nosotros fuéramos por todo el mundo, predicáramos el Evangelio y que también esas señales seguirían a los creyentes, que en su nombre echaremos fuera demonios, sanearíamos enfermos, y aún cosas mayores que las que Jesús hizo. Debemos atrevernos a creer al Señor. Amén. Porque ya es tiempo que esas cosas miraculous o muy milagrosas empiecen a suceder, porque es el tiempo de despertar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pastora. Así es, gracias. Te invito, si no has recibido al Señor en tu corazón, en tu vida, que hagas esta oración conmigo. Mira, créenos, ¿no? Que es lo más maravilloso que te puede pasar. Quizás la vas a hacer y no vas a sentir nada. Y oye, pues ¿qué pasó? Yo siento que llegue el milagro aquí, que llegue la luz o la rosa, como le decimos, del airecito por ahí. No, esto es creer, confesar con tu boca que recibes al Señor. Y vas a empezar a ver, ya le diste permiso de que entre en ti, te toma como su hijo, como su hija, y a partir de ahí vas a empezar a ver. Sigue con las transmisiones, agarra tu Biblia, si no tienes Biblia, mándanos mensaje para conseguirte una. Amén. Para que sigas. Esto, la Biblia es tu garantía, la Biblia es tu guía. Tu guía de vida, ¿no? De vida, exactamente, todo está ahí. Ahí está. Amén. Inclina tu rostro, por favor, ahí donde estás, y dile: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Repite conmigo: te doy gracias por mi vida. Reconozco que moriste en la cruz, que pagaste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que a partir de hoy seas mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres una nueva criatura. Amén con eso. Amén con eso. Quedaste escrita para siempre en el libro de la vida. Amén. Y ahora solamente es dejarte deleitar en el Señor. Invítalo cada día que te guíe. Y te voy a decir una cosa, es un proceso y vas a darte cuenta. Hay un libro hermoso que se llama Cuando tú entregas las llaves de tu propiedad al Señor, y habla cómo el Señor empieza y entra a tu casa, que eres tú, y empieza a quitar y acomodar lo que no le gusta, pero se lo tienes que permitir. Amén. Así es el Espíritu Santo, así caballero. Amén. Es. Bendiciones, les agradecemos. Bendiciones, Dios te bendiga. Recuerda que esto es un caminar, es diario. Y en lugar de que digas, ay, otra vez está ese programa, al contrario, tómalo, porque es bendición para tu vida. No es fanatismo, es amor para nuestro Señor. Cuando está Él aquí, su presencia la sientes hermosa. El Señor está aquí con nosotros, aquí amén. Sentimos su presencia. Amén. Y es algo que te sana, que te llena, que te liberta, te quita toda esa carga. Déjame, antes de terminar, quiero compartirte que estaba platicando con mi mamá. Entonces dice que se preocupa por todos los hijos, ¿no? Como siempre, todas las mamás nos preocupamos. Y le digo, mami, te voy a enseñar a ser una mamá desnaturalizada. Le digo, ¿cómo? Me dice, ¿por qué? Lo que hacemos es entregarle a nuestro Señor toda nuestra preocupación. Amén. Cuando tú llegas en los caminos de Dios y tú tienes una preocupación por tu hijo, por tu casa, por tu empresa, por lo que tú sientes, solamente necesitas confiar en entregarle eso a Dios y decirle, aquí está, Señor, confío en que tú me vas a dar la solución, confío en que tú tienes cuidado de mis hijos, confío en que envías a tus ángeles para que los proteja, y empiezas a reclamar esas promesas y a decirle al Señor que confías en Él. Obvio que decimos que la fe es caminar en la obediencia, ¿verdad? Dar el primer paso, pero es un alivio, es algo tan bonito que te quita esa preocupación. Amén. Entonces, gracias. Que Dios te bendiga, hermanos. Seguimos en contacto y nos vemos el día de mañana con nuestra hermana Gloria, que tiene testimonios. Y eso es muy bonito, los testimonios, porque vemos cómo el Señor trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Bye.